Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar en sus hogares y poder decirles bienvenidos a este tiempo con pacto de gracia, un espacio y un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Acompáñame a orar esta noche para que el Señor pueda traer edificación a nuestras vidas y podamos ser transformados por su Espíritu Santo. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas y la oportunidad, Señor, de recibir tu palabra, por permitirnos llegar hasta esos lugares en donde se recibe ahora esta señal. Obra en sanidad, obra en libertad, obra, Señor, en una fe, Señor, que pueda serte grata y cumplir los propósitos para los cuales, Señor, tú envías esta palabra. Quita todo estorbo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el Señor nos trae una palabra muy específica esta noche que tiene que ver con la libertad a los cautivos. Básicamente, uno de los efectos más importantes en el nuevo pacto es el sacrificio de Cristo y su sangre derramada para perdón de nuestros pecados y mediante el cual Dios trae toda la bendición, el favor, la salvación, pero sobre todo el poder acercarnos confiadamente hasta su presencia. Pero ese nuevo pacto está caracterizado por libertad, por bendición. Y como lo vamos a ver en Lucas 4:18, hay un pasaje impresionante que ha marcado nuestras vidas porque es la base para el cumplimiento del ministerio de Cristo en nuestra propia vida y en la de todo aquel que se atreve a creerle. Dice la Escritura en el 4:18 de San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Es de aquí de donde nace el título de nuestro tema: libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando podemos ver nuestro entorno y nuestras vidas en lo particular, ya sea en finanzas, ya sea en la salud, ya sea en el hogar mismo, la bendición de una vida en comunión, en paz, como Dios la habría anunciado, y vemos que esas áreas están cautivas y con muchas barreras o dificultades que se van generando, encontramos que esta palabra va a ser muy exacta porque Dios está hablando a la condición y el momento en el que tú te encuentres, en casa, en cuarentena y no precisamente bajo una cautividad, pero nuestros pensamientos podrían estar atados a una desesperanza. Y me impresionó bastante ver que cuando Jesús da esta palabra en Lucas 4:18, en el versículo 18 se anuncia libertad. Jesús tomó el rollo que le fue entregado ese día que llegó a esta sinagoga y después de leerlo, toma de regreso el rollo y lo entrega a quien se lo había dado y se sienta y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Sale de la sinagoga y ya en el versículo 31 del mismo capítulo 4 donde estábamos hablando, dice que Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, dicen: ah, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Estas palabras salieron por la boca de ese hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y en el 36 dice que todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen.
Es interesante que ellos se enfocaron en la clase de palabra, como dice esta versión que tengo en pantalla. ¿Qué clase de palabra es esta? Que con autoridad y poder les da órdenes. Entonces, ellos estaban en una sinagoga, estaban recibiendo la palabra mediante la ley y los profetas, como muchas veces la habrían recibido. Pero lo que trajo la diferencia fue la autoridad con la que Jesús emite estas palabras y la reacción inmediata que se da con una persona que está cautiva. El tema de hoy, recuerdo, es libertad a los cautivos. ¿Hay algún registro aún más profundo en los diferentes evangelios que tomaron este pasaje? Pero en el versículo 36, como lo acabamos de ver, todos se asustaron, dice, y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Yo quiero preguntarte, ¿qué clase de palabra has recibido? ¿Qué clase de palabra ha llegado a tu corazón y ha provocado libertad, estancamiento? ¿Te has quedado en una etapa de conformismo? Pues Dios quiere traer algo hoy muy especial a tu vida, porque hay una batalla constante y esa batalla está en nuestra mente y es la más grande que podemos tener en nuestra vida, no en el exterior, sino en nuestros pensamientos. Ahí en la parte interna, los pensamientos muchas veces nos aprisionan porque han sido plagados, si puedo utilizar el término, por pensamientos de mal que el diablo ha depositado, pensamientos de destrucción, pensamientos de enfermedad, pensamientos de derrota, de fracaso, esos estados de ansiedad que vienen regularmente al corazón y la persona puede literalmente perder su paz, entrar en una situación de zozobra, de duda, y eso conduce al desánimo. La Biblia dice que el temor aprisiona y hay palabras que han aprisionado. Entonces, el hecho de que el Señor diga libertad a los cautivos tiene muchas dimensiones en las que podría hoy Dios estarte hablando. Las cosas que nos hacen sentir regularmente derrotados siempre determinan la posibilidad de comenzar de nuevo o no comenzar de nuevo. Si las cosas que te hacen sentir derrotado son tratadas mediante la palabra de Dios, de tal manera que la Biblia en Efesios capítulo 6 dice que debemos de tener toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y habiendo pasado la prueba, permanecer firmes. Pero esas palabras que son dadas por la expresión de Jesús de decir, yo vine a pregonar libertad a los cautivos, nos va a centrar en qué tipo de pensamientos de derrota te están deteniendo en una prisión literalmente, como para creer que las cosas no van a cambiar. Una característica del Evangelio es que es buena noticia y anunciarle a un preso que llegó su libertad es la mejor noticia que le pudieras dar. Si tú le anunciaras que se sacó la lotería, si tú le anunciaras que se ganó un premio, si le anunciaras cualquier cosa que no tenga que ver con su libertad, te aseguro que nada va a ser apropiado. Hay el día de hoy movimientos religiosos que anuncian todo tipo de situaciones, pero cuando esas cosas no te conducen a la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que ahí hay libertad, podría ser que el enemigo te esté desviando de lo que Dios quiere. Pero la peor descalificación que te hace entrar en derrota no es regularmente la que viene de afuera y te aprisiona. Van a haber ataques de gente en tu entorno que te va a empezar a decir que tú no calificas, que tú no lo vas a lograr, que tú sigues siendo el mismo, que tú siempre fallas y te van a responsabilizar de todas las cosas a ti. Pero sabes, eso cautiva y te hace sentir culpa y cuando la culpa llega, lo más probable es que tú no admitas el poder recibir de parte de Dios. Una de las causas para que el diablo sea un acusador es crearte un peso de culpa y de acusación que te impide creer por el milagro que Dios tiene. Cuando el Señor viene y te da su enseñanza respecto a la justificación no merecida y que Jesús la otorgó a nuestras vidas y te das cuenta que si tú lo merecieras, no te habían declarado justo, no te habrían declarado justo.
Pero sin merecerlo, el Señor te habló de verte justificado en Cristo. Eso te da confianza para acercarte delante del Señor. Ahora, esa descalificación regularmente nos la damos nosotros. Y Dios no nos califica de la manera a la que nosotros nos calificamos o a la manera a la que el diablo y su gente quiere calificarte. Dios te va a calificar en base al sacrificio que Jesús hizo si tú has creído en Él. Y esto es impresionante para obtener los beneficios de lo que ahora has creído. En Tito capítulo 2 y versículo 11 dice, en verdad, esto es interesante que diga en verdad, o sea, hay un énfasis aquí en particular para que diga, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Ahora, si Dios ha manifestado a la humanidad esto, ¿la humanidad acaso es libre? Si aún mucho cristiano ha recibido la palabra o ha recibido probablemente Biblia, pero no se le ha revelado, no se le ha manifestado la gracia como tal. Ahora, esa gracia dice que trae salvación, pero esto es importante lo que viene a continuación. Aparte de la salvación que te ha provocado esa gracia, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y como lo dijimos hace un momentito, regularmente las cosas que aprisionan no vienen de afuera, sino van a empezar en tu interior. Una persona puede estar en una cárcel literalmente con barrotes de hierro, con 4 paredes que le encierran, con cadenas, y su corazón no precisamente estar esclavo, podría estar libre. Hay historia tras historia de gente que fue llevada a una prisión de una manera injusta o represivamente la encarcelaron y pudieron decir, aunque me encadenen, aunque me aten, aunque me metan a esta prisión, nadie puede atar mis pensamientos, nadie puede romper con mi libertad. Y eso demuestra muy gráfico, de una manera muy comprensible, que también va a haber gente que no está en 4 paredes de una prisión, ni con cadenas, ni con grilletes en su cuerpo, pero sí en su mente. Jesús tuvo que decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los que lo escucharon, que eran los fariseos, le dijeron, pero ¿por qué nos dices que vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Ellos no reconocieron que había una esclavitud del pecado de la cual Jesús les estaba hablando. Ahora, el efecto de la gracia, como lo diría en Tito capítulo 2, el efecto de que la gracia se manifestó, dice, número 1 fue traer salvación, pero número 2 nos enseñó a rechazar la impiedad, y es acá donde vuelven las prisiones en cuestión de la palabra impiedad y de las pasiones mundanas. Ahora, cuando un corazón se hace esclavo de sus deseos destructivos, deseos de pecado, que aunque parecen agradables, resultan en destrucción, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando un hombre o una mujer vive dentro de la impiedad, vive alejado de las cosas de Dios. Y sé que este es el propósito con el que vehementemente muchas iglesias y muchas personas predicamos el evangelio, enseñamos y hemos aprendido que Dios ama la santidad, que Dios ama la pureza, pero nadie puede esconderse de la realidad de que hay una batalla constante y muchas veces el cristiano no encuentra las herramientas apropiadas, lo dije mal, no las herramientas, las armas apropiadas para defenderse, para ganar esa batalla y sentir que la libertad, tal y como Dios la planteó, la puede empezar a experimentar. Si en este pasaje nosotros podemos ver claramente que la gracia nos ha enseñado a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, es porque estas son como cárceles y prisiones que pueden detener, que pueden destruir. Por ejemplo, si en una familia alguien de sus integrantes cae preso, esa familia va a tener una serie de limitaciones.
Pueden haber padres presos, hijos presos, esposos que cayeron en trampas, esposas que cayeron en trampas. Y Dios está diciéndote que cuando la gracia llega te va a enseñar a renunciar a esas prisiones, a esa cárcel en particular. Ahora, tengo que notar que es un hecho al leer ese versículo que no es la ley la que vino a enseñar a los hombres a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Ya te diste cuenta? A ver, solo para retomar el contexto, porque estamos aprendiendo esta noche la palabra de Dios, retomo el versículo de Tito 2:11. En verdad, Dios nos ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual nos trae salvación. Ojo con eso. Dios manifestó su gracia y trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Curioso que no fue la ley, o no es la ley la que aquí se describe, que nos enseña a rechazar la impiedad. No es la ley la que dice que así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La justicia es un estado de conducta calificado muchas veces por hacer lo correcto. Sin embargo, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por consiguiente, en el hombre no hay justicia. Entonces, por el sacrificio de Cristo, dice la misma Escritura, que fuimos justificados por medio de la fe. Ahora, el efecto de la justificación es poder vivir entonces con una vida de piedad, con una vida de hacer lo que a Dios le agrada y con dominio propio. Un preso no tiene dominio propio. Un preso está dominado por las barreras que lo detienen, por las cadenas, por los grilletes. No hay dominio propio. De hecho, la Biblia habla del dominio propio como un fruto del Espíritu de Dios y por consiguiente dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Entonces, este dominio propio es la capacidad de poder decirle a esas áreas que atan, no, o poder decirle a tu espíritu, te levantas, a tu alma, te sujetas. El dominio propio es el regalo más precioso que Dios nos dio dentro de la libertad misma. Porque la libertad es no estar sometido a ningún yugo y tener tú tu propia autoridad para controlar aquello que te podría destruir y lo puedes someter bajo la libertad que Dios te ha dado. Ahora, vuelvo a la marcha. No es la ley la que dice que nos ha enseñado a renunciar a la impiedad, ni a los deseos mundanos. Es la gracia para poder entender esto, porque si nosotros nos hemos detenido a enseñar ley, nos hemos ocupado desde un principio, cuando escuchamos de Dios, quizás no haya sido tu experiencia, pero sí fue la mía. La primera experiencia fue empezar a escuchar de los mandamientos de la ley de Dios y hay que cumplirle a Dios y hay que obedecerle a Dios y hay que buscar a Dios con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y cuando mirabas esos mandamientos te calificabas o te calificas según cuál cumpliste o cuál violaste o cuál dejaste de cumplir. Sin embargo, en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, la base con la que Dios está trabajando para liberarnos, y el tema de esta noche es libertad de los cautivos, no es la ley, sino la base por la cual el Señor nos hace libres es su gracia, es el favor que no merecemos, y esto va a ser va a ser más trascendente de lo que te imaginas, porque no dudo que haya gente que ha estado trabajando con adicciones, que ha estado trabajando con áreas en las que se siente derrotado y bajo una prisión. Pueden haber personas en este mismo instante que han tenido un corazón desfallecido porque ya se cansaron de esperar y están luchando por agradar a Dios, pero sin darse cuenta cayeron en la ruta de la ley, en la ruta de los 10 mandamientos, y la ruta que Dios estableció en el nuevo pacto es la gracia. Dice San Juan 1:17 que la ley vino y fue dada por medio, bueno, no dice vino, sino fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Por qué crees que el Señor haría una separación entre las dos maneras de acercarse a Él y tratar de vivir para Él? Número uno, mediante la ley de Moisés. Y algunos
han dicho que la ley de Moisés era toda la parte ceremonial, por consiguiente los 10 mandamientos sí siguen vigentes, pero no es ese el contexto en el que Pablo está hablando. Acá Juan lo escribió, pero luego Pablo va a decir que la ley escrita en tablas de piedra fue denominada el ministerio de muerte. Lo vamos a ver en breve. Y si Dios hubiese establecido que tú te acercaras por los 10 mandamientos para apartar tu corazón de la impiedad, entiéndase por impiedad todas las desgracias que pueden llegar a una vida, desde sus luchas internas hasta la descomposición de su casa, de su familia, de su hogar, por enfermedad, por pecado, por adicción, no sé. Pero si Dios hubiera determinado que fuera por medio de la ley, no habría entonces necesidad que Jesús hubiese llegado a esta tierra porque la ley ya estaba. Entonces hay un propósito especial con el cual Dios te está diciendo, quiero hacerte libre en la medida en la que la gracia se te revele y puedas ampliar tu visión hacia las cosas que no puedes ver ahora. Eso es fe, y poder depender de la magnitud del favor de Dios para ser bendecido, para ser prosperado, para ser libertado en medio del momento en el que te encuentres. Ahora, ¿tiene la ley el poder de romper con el ciclo del pecado? Esto es bien importante para poder evaluar nuestro corazón. Yo quiero preguntarte, la ley, en el sentido de la ley de Moisés, no estoy hablando de la ley civil, no estoy hablando de la ley en términos terrenos, sino estoy hablando de esa manifestación de la voluntad de Dios que se le entregó a Moisés con los lineamientos de los 10 mandamientos y aún más ampliada con los 613 mandamientos que se mencionan y que se resumieron en 10, y de 10 Jesús los va a resumir en uno, el más importante, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si tú crees que tu vida ha sufrido frustración y has tenido golpes que te han decepcionado cuando ves que no puedes cumplirle a Dios, que no puedes dar la talla, quiero decirte que Dios quiere mostrarte hoy que la ley no tiene el poder de romper el ciclo del pecado. Querer guardar los 10 mandamientos no hace que el ciclo del pecado se interrumpa. Te limitas de pecar, pero la naturaleza de pecado que está en nosotros vuelve a invalidar la ley, al punto que si tú queriendo cumplirla en su totalidad y fallas en un mandamiento, es como que si no la hubieses cumplido, dice la Escritura. Hay una pregunta más que la quise plasmar así. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Cuando el Señor empezó a mostrarnos esto como iglesia a través de su palabra, fue porque empezamos a ver la bendición que hay a través de la Escritura todas las veces que aparece la gracia como la revelación más hermosa para restaurar tu salud, para restaurar tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, para restaurar tus finanzas. Es impresionante que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, Dios mismo llama a la ley el ministerio de muerte y condenación. Entonces, se puede señalar el pecado y desde los púlpitos predicar en contra del pecado y señalarle al pecador su falta y de una vez anticiparle cuál es el castigo que le espera. Pero sabes, aunque el pecado se anuncie y digas, violaste tal mandamiento, incumpliste tal mandamiento dentro de la ley de Dios, eso no tenía el poder de transformar el corazón y sí, la exigencia de luchar para poder ser perfecto delante de Dios, pero no es esa la ruta. Por eso es que lo queremos enseñar con la palabra de Dios, porque en el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, Dios nos llama ahora a la gracia y llama a este ministerio, el ministerio de gracia, el ministerio del Espíritu, mientras que al ministerio anterior, Él le llamó el ministerio de muerte y condenación. El apóstol Pablo lo relata así a los Corintios, pero tengo acá la revelación más preciosa en la palabra de Dios. El nuevo pacto fue denominado el ministerio de la gracia, el ministerio del Espíritu, y todavía hay un nombre un poco más trascendente. También lo llama el ministerio de la justificación.
¿Te recuerdas que la ley es llamada el ministerio de muerte y el ministerio de condenación? Porque al incumplir esos mandamientos, lo que quedaba era un título que condena a un castigo. El decirle a alguien adúltero, mentiroso, fornicario, idólatra y todos los términos que los mandamientos pudieron haber reflejado. Está tan distorsionado el caso que a mucha gente incluso le dieron hasta los mandamientos incompletos, porque hubo mandamientos que no se dieron a conocer por alguna causa. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento que tú has escuchado de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Así lo resumieron. Y no está de más. Pero luego vas a encontrar que cuando vas a la Biblia, los que te enseñaron no son precisamente los 10 que ahí se describen. Y aún así, fue una manera de distraer a determinado segmento de personas que se terminaron quedando en el anhelo de cumplirle a Dios y de obedecer, pero eso no fue siempre algo cumplido o algo que se haya alcanzado. El ministerio de la gracia es un ministerio denominado también el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu. Y tengo acá 2 Corintios 3, 7 y 9 que dice que el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, si ese ministerio fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo, si ese ministerio es el ministerio grabado en letras con piedra, ¿a qué se refiere? Es aquí donde algunos han dicho, no, es que ya no debemos vivir conforme a la ley, pero la ley que le fue dada a Moisés con tablas sí debe permanecer. No, es un hecho que las que fueron grabadas, las palabras grabadas en la tabla de piedra, fueron los 10 mandamientos. Las otras leyes que son ceremoniales descritas en Levítico y en los otros libros escritos por Moisés, fueron leyes que tampoco siguen vigentes, pero en su prioridad, acá se está hablando de esos 10 mandamientos escritos en las tablas y se le llama el ministerio que causaba muerte, el ministerio de muerte, el que estaba grabado con letras de piedra. Por eso es que hoy, cuando tú escuchas gente hablar de Dios y lo que tiene es condenación, vas a poder distinguir muy fácilmente que lo que está predicando es ley, que lo que está enseñando es el Antiguo Testamento, que le está enseñando a las personas a acercarse a Dios por medio de cumplir y guardar los 10 mandamientos cuando no ha visto por la Biblia misma que Dios cambió ese pacto y reveló un pacto glorioso, aún con una gloria mayor, dice este pasaje, que si ese pacto de muerte, o lo dije mal, ese ministerio, dice el versículo, que causaba muerte y grabado en piedras, con letras en piedra, fue glorioso. ¿Cuánto más el ministerio que tiene que ver con la justificación, el ministerio del Espíritu? Tengo acá en el versículo 8 de 2 Corintios 3, pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Yo te pregunto, ¿cuál escoges? Porque uno te va a mantener en la cautividad y el otro te va a llevar a la libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora, es un shock muy fuerte para muchas personas o un trauma, no sé qué nombre darle, pero es algo que no causa satisfacción ver que hay áreas cautivas todavía en nuestro corazón que necesitan ser liberadas. Y que aunque han pasado los años, hay gente que sigue luchando con una adicción, hay gente que sigue luchando con un vicio, con un pecado o con un fracaso y no ha encontrado el momento para poder ser libre, pero ahora vamos a darnos cuenta qué es lo que hemos estado escuchando. No te extrañes si tu vida no ha habido libertad, si en tu vida no ha habido libertad, te vas a tener que enfocar en lo que has estado recibiendo, aunque se llame evangelio, vas a tener que confrontarlo con la palabra de Dios, porque el evangelio produce vida y es el ministerio del Espíritu. En el otro se le llama el ministerio de la muerte, de la condenación. Hay gente que puede
traer la Biblia a tu entorno, a tus oídos. Pero cuando tú percibes que hay una palabra de condenación, se le señala a las personas más por el pecado, se les señala más por las faltas que cometieron, se les señala por lo que deberían de hacer para poder ser en el ministerio de la gracia por la sangre de Cristo, el Señor te revela no lo que tienes que hacer para ser, por el contrario, te revela lo que tú ya eres para que ahora lo hagas. Eso es diferente, porque el Señor tuvo que cambiar nuestra naturaleza de pecado para constituirnos en justos y en base a esa justicia romper los ciclos que han atado el corazón muchas veces. Acá mismo en el versículo 9, solo que en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice, sí, si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Has escuchado que el Señor te ha hecho justo por medio de la fe? A pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de todas aquellas áreas en las que alguien te diría, tú no eres justo, Dios dice, yo lo justifiqué por el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y cuando piensas con esa expectativa, tus pensamientos fueron liberados. Y la Biblia dice en Proverbios, capítulo 23 y versículo 7, que así como el hombre piensa, así es en su corazón. Si tú piensas que eres culpable y condenado, vas a vivir como un culpable y condenado. Por eso es que la fe abre el entendimiento como para saber que vives de acuerdo a tu fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si el justo vive por la fe, ¿qué es lo que le ha traído? ¿De dónde vino esa fe? La ley no provocaba fe. La ley provocaba obediencia y la ley te decía, si cumples esto, la bendición que viene es la siguiente. Si no lo cumples, la maldición que viene es la siguiente. Sin embargo, cuando tú vienes a la fe, no es que no busques obedecerle a Dios, pero crees que la obediencia de Cristo es la que te abrió el paso para poder recibir esa bendición. La ley no tenía el poder de romper con el pecado, sino lo que la ley hacía era señalar, de hecho lo hace todavía hasta el día de hoy. La ley señala el pecado. No tenía el poder de romper con el pecado. Entonces, aquí surgen las cosas que la ley no pudo hacer. Ahora pregunto, ¿hay cosas en tu vida que no se han podido hacer? El Señor te está confrontando para que te des cuenta que aunque llevas años de ser cristiano, aunque llevas años portando una Biblia, si has estado fuera del pacto en su plenitud, del nuevo pacto por la sangre de Cristo, o empezaste a vivir una mezcla de pactos que en una de estas ocasiones vamos a estudiar el riesgo de vivir en una mezcla de pactos. Gente que quiere seguir guardando los mandamientos y a la vez quiere creer en Cristo, tiene una mezcla peligrosa y autodestructiva. Porque vas a querer ganar el favor de Dios y la bendición sintiendo que le obedeciste y por consiguiente ahora Dios te va a bendecir. ¿Sabes? Eso tiene un problema muy fuerte, porque el día que por error humano y por causa de la condición de pecado fallas, ese día dejas de creer, tu corazón se debilita y regresas a un círculo de pecado en donde te decepciona el decir, otra vez lo volví a intentar y si no lo dices tú, el diablo va a usar gente para decirte, eres un hipócrita, contigo no se puede, es por demás, y van a presumir que tú estás mal y que ellos están mejor. Ese es el problema de depender de la ley, porque la ley te exige que tú cumplas perfectamente. Y sabes, no solo no lo vas a lograr, sino vas a ser carnada para aquellos que les encanta la crítica y el señalamiento. Entonces va a ser muy fácil escuchar gente que anda midiendo a los demás por el exterior, midiéndolos por si se pintaron, si se maquillaron, midiendo gente por si está utilizando pantalón o vestido. Y todavía encuentras iglesias en donde se enseña la santidad de esa manera, sin darse cuenta que lo que Dios va a hacer primero es limpiar el corazón. Y cuando el vaso está limpio por dentro,
necesariamente se va a empezar a limpiar por fuera. Eso fue lo que le pasó a los fariseos cuando Jesús los vio. Ellos estaban enfocados en la ley y Jesús tiene que decirles sepulcros blanqueados. Qué impactante, es una palabra muy fuerte, ofensiva. Los fariseos se quejaron de haber sido ofendidos por Jesús. Ellos se sintieron ofendidos, les dijo sepulcros blanqueados, pero ¿sabes qué estaba viendo Jesús? El corazón. Entonces, una de las prisiones más profundas y más oscuras, más frías y difíciles de romper son los pensamientos apegados a tu propia justicia. Entonces, se le empieza a recetar a la gente una serie de requisitos para poder alcanzar. ¿Sabes lo glorioso que es saber que Él te hizo justo por la sangre de su Hijo y que ahora Dios determinó favorecerte? Que ahora Dios dijo que el justo puede caer 7 veces y va a tornar a levantarse, no por sus fuerzas, no por su justicia, sino por la condición inmerecida de justo que le dieron. Eso lo va a llevar a apreciar y va a poder entender lo que Jesús dijo. Al que más se le perdona, más ama. Y no te estoy diciendo que te tengas que hundir en el pecado para entender esto. Solo te voy a decir que aunque tú no hayas matado ni hayas hecho grandes cosas para decir que eres un pecador, el pecado habita en el hombre, desde Adán hasta el último que nazca. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? No tenemos forma de pagar el precio de la bendición ni de nuestra propia salvación. Es ahí donde tiene sentido el saber que el que no conoció pecado, llamado Jesús, fue hecho pecado, dice la Biblia, para que nosotros fuéramos constituidos la justicia de Dios. Esto es glorioso, extraordinario, porque la ley no tuvo el poder para romper ese ciclo de pecado. Esta es la respuesta. Para mucha gente que se ha dicho, pero yo he tratado de buscar a Dios, ¿y qué es lo que me pasa? Yo he tratado de cumplirle a Dios, pero ¿qué es lo que me pasa? Sí, es que el tratar de cumplirle te está llevando a vivir bajo la ley, sin que te hayas dado cuenta, estás sujeto a tu obediencia más que a la fe. Ahora, no te confundas. La fe definitivamente te va a llevar a obedecer. Pero la motivación inicial no es tu perfección ni tu capacidad para poder obedecer, sino es el reconocer que Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo, y eso te devuelve valor, eso te devuelve estima, eso te devuelve el propósito de Dios y por consiguiente, si Dios a pesar de tus errores fue capaz de entregarse a sí mismo, es porque Dios cree que en ti hay algo que va a alcanzar la victoria y que vas a salir de esa prisión de derrota. Puedes creer ahora por restauración en tu hogar, aunque estés viendo las cosas de cabeza. Puedes creer por sanidad, aunque ahora mismo estés sintiendo los dolores y tengas un diagnóstico médico que te dice que no se va a poder. Sabes, cuando la gracia llega, el favor de Dios se manifiesta por tu fe en el sacrificio de Cristo y no por tu fe en la capacidad para alcanzarlo y lograrlo. Eso es menos desgastante. De hecho, es la forma que Dios determinó. En Romanos 8:3 dice que en efecto la ley no pudo librarnos. Por eso es que te puse en la diapositiva anterior y lo quise plasmar. Esta es una forma en particular que hemos encontrado para enseñar. Sí, sé que hay gente a la que esta modalidad no le va a parecer. Es normal que no le parezca. Lo que Jesús hizo no le pareció bien a todos, pero hay gente a la que sí, el llevar la secuencia de los pensamientos con la palabra de Dios le puede ser muy útil. No pretendemos caerle bien a todo el mundo, ni que fuéramos un billete de $100 para caerle bien a todos. Pero sabes, estos pensamientos van a marcar tu vida porque nacen de la palabra de Dios. La ley no tenía el poder de romper con el pecado, sino de señalarlo. Escucha esto, te lo voy a mostrar con la siguiente cita. ¿Cuántas veces te has sentido señalado por tu propio pecado? ¿Cuántas veces has asumido que no se va a poder? Porque la ley no tiene el poder para romper ese ciclo. Entonces ahora dice Romanos capítulo 8, versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos.
Me encanta y te voy a mostrar después otra versión que dice, lo que la ley no pudo hacer, dice. O sea que hay cosas que los 10 mandamientos no pueden hacer en nosotros por una causa. Y Pablo lo va a explicar por qué causa. Lo que la ley no pudo hacer para liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Esto es fascinante. La ley tenía un poder extraordinario y lo tiene, porque es perfecta. Pero lo que el pasaje está diciendo es que la naturaleza pecaminosa le quitó el poder. ¿Sabes cómo es esto? Como cuando tú tomas algún químico. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay grasa y tú estás utilizando un jabón quitagrasa? Ese jabón le anula completamente la actividad química y la grasa desaparece. Aparentemente es diluida, es deshecha. Pues hagamos de caso que la ley tenía el poder para hacer al hombre perfecto, pero el pecado en el hombre le quitó el poder a la ley. Eso es lo que está diciendo el pasaje acá. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, es decir, en carne, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Impresionante, porque ahora esto fue al revés. A la ley el pecado le quitó el poder, pero entonces ahora viene Jesús en semejanza nuestra, humana, en carne, pero sin pecado. Y entonces Él le quitó el poder al pecado. ¿Te das cuenta? A la ley la despojó el pecado, pero al pecado lo despojó Cristo. Entonces, ¿en qué te ubicas ahora? Este es el riesgo de vivir en una mezcla entre lo que tú crees, porque si quieres seguir viviendo, guardando los mandamientos, los 10 mandamientos, tu carne le quita el poder a ese mandamiento, porque la carne ama el pecado. Ahora tiene sentido lo que Tito 2 decía cuando empezamos este tema, que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los pecados a través del efecto que la gracia tiene en nosotros. Ahora, tengo una versión acá que te la voy a comparar, la anterior, es el mismo versículo, el 8:3. Esta es la nueva versión internacional y encontré la Biblia Beso, la Biblia del siglo de oro. Es esta, específicamente, esas son las iniciales. Y me encanta la traducción porque dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién? Cristo. Como te lo dije hace un momentito. La ley tenía poder para hacer al hombre perfecto, pero el hombre, por su pecado, invalidó la ley misma. Ahora, traslademos eso a un plano práctico, trasladémoslo a uno de los problemas con los que lidiamos todos los días en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestra carne, en nuestros pensamientos. Tenemos el anhelo de agradar a Dios y probablemente hemos dicho, no voy a pecar violando los mandamientos, pero luego encontramos que aunque la ley es perfecta, yo soy imperfecto y no encajamos los dos. Entonces Pablo lo vivió con toda la certeza y tuvo que decir, queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. No dijo por la ley. Entonces, el Señor está trayendo un tiempo de revelación para que tus ojos se abran y puedas ver en qué estás viviendo. Aunque estés dentro de una iglesia, aunque seas un predicador, aunque a todos el Señor nos va a tener que revelar ese poder del que le habló a Pablo y le dice, mi gracia es lo único que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, alguien podría decir, yo ya me cansé de luchar, es por demás, yo ya no sigo. Pero date cuenta que la gracia tiene que ir de la mano con la fe. De hecho, si tú le crees a Dios hasta en el día que dices que ya no aguantas y ya no puedes, ¿sabes qué pasa? Pasas una línea que puede ser una línea tan delgada entre tu derrota y el principio de tu victoria. A Pablo el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no te extrañes de ser débil. Reconoce tu debilidad y dile, Señor, yo no puedo, yo ya no aguanto. Dilo que cuantas veces podría decir alguien sin esperanza, solo que tú sí tienes esperanza. Entonces vas a reconocer tu condición y vas a ver que Dios te está dando la posibilidad de salir de esto y le vas a decir, con mis fuerzas no puedo. Ahora mismo puede haber gente que está luchando y dijo, ya me cansé, yo ya no aguanto. Yo ahora lo que voy a hacer es dejar esto en las manos de Dios, abandonarme a su favor, a su misericordia y me levanto y empiezo de nuevo. Estoy consciente de mis errores, estoy consciente de mis debilidades y el Señor empieza a romper prisiones que tienen que ver con tus pensamientos. Déjame mostrarte esto. Romanos 8:3, en esa misma porción bíblica, tengo acá la Biblia de traducción del lenguaje actual y mira cómo lo plantea esta versión. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Ni podría haber hecho. Es decir, la ley ni lo hizo, ni podría haberlo hecho. Ese es el problema de seguir enseñando ley. Ese es el problema de que no tengamos claro los pactos. No desechamos la ley, pero no somos justos por medio de la ley. ¿Y por qué no la desechamos? Porque Jesús no vino a ignorar la ley, Él vino a cumplirla. Y ahora cuando pones tu fe en la obra y en el sacrificio precioso de Jesucristo, la ley en su totalidad fue cumplida por Él. Ahora observa, lo que la ley no fue capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Qué te parece esto? Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Si es una adicción y te acostumbraste y estás luchando, hoy no lo quiero hacer, hoy no lo quiero hacer, hoy no lo quiero hacer, probablemente controlaste esa adicción, pero te va a saltar por otro lado, otra raíz enfocada en otra área, que la vas a apachar, la vas a aplastar, la vas a dominar y te va a brotar otra por allá. Y dominas estas y te brota otra por allá, porque el corazón así es, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, es decir, en semejanza de hombre, de carne. Los pecadores, dice, en semejanza tan débil, y lo envió, perdón, tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, así por medio de él, Dios destruyó al pecado. Ahora, déjame decirte esto. ¿Ya está el pecado destruido en nosotros completamente? No. El apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice el apóstol Juan en su primera carta, a Jesucristo el justo. Entonces, esto cambia completamente el panorama porque la libertad que Dios tiene sobre toda cautividad que te ha detenido está enfocada en el poder que esta palabra trae. Sabes, enseñar más ley no provoca fe, sino lo que provoca es ira, provoca castigo. Si tú sigues pretendiendo que la gente no debe adulterar, no debe hacer esto, está bien. Sabes que aún el apóstol Pablo va a hablar de sus mandamientos. Y de hecho, Pablo va a hablar de los 10 mandamientos, casi que de 9, porque en cuanto a guardar el sábado, nos va a enseñar que ahora Cristo es nuestro reposo. Y no es precisamente el que tú guardes un día, sino entres en la obra consumada, porque aunque guardes el día, tu corazón sigue cargado, tu corazón sigue amarrado. Y el apóstol Pablo dice que nadie los juzgue en cuanto a días y fiestas y sábados. No, ya no es en cuanto a eso,
Por supuesto, el apóstol Pablo va a enseñar en cuanto a no adulterar, a no mentir, a no robar, pero la ruta para llegar a la victoria en esas áreas no es tu obediencia. Es porque hubo uno que obedeció y la Biblia dice que es por la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo va a decir, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Quién es el obediente acá? Jesús. Y por esa obediencia nosotros alcanzamos. Entonces, si la ley provoca ira, enseñar más ley no provoca fe, sino ira y castigo. Hay gente que dice que Dios castiga y aquí vas a encontrar la razón de por qué ese pensamiento. Si estás en el antiguo pacto, hay castigo. Porque la Biblia decía en Deuteronomio 28:15 que si no obedecías todos los mandamientos para guardarlos y cumplirlos con todo tu corazón, vendrían estas maldiciones. Y todas las maldiciones reflejaron castigo, enfermedad, pobreza, destrucción, una cosa horrible en cuestión de no poder alcanzarlo. Ahora, si enseñar más ley lo que provoca es castigo, no provoca fe, mira lo que dice la Biblia en Romanos 4:15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Te lo voy a mostrar con otra versión. Solo déjame leerlo una vez más. La ley produce ira. La ira es un sentimiento bastante desagradable. Pero por cuanto el hombre no pudo cumplirle a Dios, lo que encontró fue la ira de Dios. Ahora, ¿qué hay entonces en la gracia? ¿Hay ira o hay favor? Por supuesto que es favor. Mira lo que dice esta versión. Si no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces tampoco va a haber castigo. Ahora, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Y es por fe para que esté de acuerdo con la gracia. Entonces, donde quitas la ley, desaparece la ira. Y donde la fe llega, empiezas un proceso de libertad para salir de esa prisión, al punto que Jesús ese día que predicó y leyó, bueno, no predicó, sino leyó la porción en Lucas 4 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a pregonar libertad. Lo inmediato fue que sanó a una persona que estaba endemoniada, que estaba estorbada por un espíritu inmundo. Ahora, es por fe. La fe no tiene conexión con la ley, porque la ley requiere obras y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe o se vuelva orgulloso por sus obras. Es por fe. Cuando estás en la fe, tiene que ir de la mano con la gracia, porque entonces la gloria es de Dios por algo que tú no mereciste. Mira, Romanos capítulo 4, versículo 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Me encanta esta cita, a fin de que la promesa sea firme. Las promesas vienen, las promesas se cumplen cuando te centras en la fe del favor que no mereces. Ahora, precioso, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Eso nos lleva a entender el efecto libertador en la gracia que hay en Jesucristo. Romanos capítulo 6 y versículo 14 nos confronta, porque hay ocasiones en donde decimos, hay áreas esclavizadas en nosotros, hay áreas esclavizadas en mucha gente dentro de la iglesia, hay áreas cautivas que tienen que ver o con pecado o con condiciones de fracaso. Y luego como que si nos pusiéramos frente a un espejo con la palabra de Dios y cuando lo que vemos no encaja con lo que estamos viviendo, por supuesto, tú no vas a decir que el que está mal es el espejo. Si la Biblia dice acá en Romanos capítulo 6, 14, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego miras que el pecado está dominando un área en tu casa, en tu vida, en tu familia. Esto es como un espejo que te está diciendo, si tú estás en la gracia,
mijito, decimos en Guatemala, si tú estás en la gracia, nene, si estás en la gracia, va a haber libertad. Entonces podemos seguir luchando, enseñando que hay que ser libre del pecado. Suelte el adulterio, suelte tal área, suelte tal problema. Ok, sí, pero lo estás haciendo desde el punto de vista simplemente de querer ser santo, o te estás enfocando en la santidad de Cristo que te santificó y te otorgó una justificación que no mereces para pensar ahora con tu identidad original y funciona como el plan original con el que fuimos creados. Si Dios te diseñó con una identidad de justo y la perdimos por el pecado y nos la devuelve por el sacrificio de Cristo, tienes la estructura legal, yo diría que espiritual, para vivir como un justo. Pero nos tiene que ser mostrada, nos tiene que ser revelada. Por eso es que Romanos 1:17 nos va a decir que la justicia de Dios se revela. Tiene que ser mostrada, pero se revela por fe. Entonces, el pecado no se va a enseñorear más. Y esta cita bíblica la deberíamos de llevar a todas nuestras áreas donde estamos peleando. Señor, voy a centrarme en tu gracia, y tu gracia es Cristo. Tu gracia opera por fe en lugar de centrarme en mis fallas. Ahora el Señor te va a decir que Él se glorifica en tu debilidad, que su poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la justificación declara el estado de libertad que obra por medio de la fe. Si el Señor te está diciendo que tú eres justo, lo que te está diciendo es, legalmente yo a ti ya te hice libre. Ahora vas a tener que creerlo. Legalmente yo ya restauré tu matrimonio. Ahora, a pesar de lo que estás viendo, probablemente una relación rota, probablemente una carga que ya no la soportas, vas a tener que actuar en fe, porque si no fuera por fe tendría que ser por lo que tú ves, y lo que ves no te favorece en este momento. Si lo que estás viviendo es el estado y la conciencia del pecado y del fracaso, tal vez no te has ido a pecar como todo el mundo señala al pecador, pero sabes, la Biblia dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Sabes que el temor es pecado? ¿Sabes que la incredulidad es pecado? Y sabes que alguien diría, yo no ando pecando como esos pecadores, pero tampoco le cree a Dios, y la incredulidad también es pecado. Porque si le creyera, se levantaría y diría, Señor, mis ojos están viendo ahorita destrucción, mis ojos ven desánimo, mis ojos ven una relación rota, mis ojos ven enfermedad, ven síntomas. Eso es lo que mis sentidos me dicen, pero tu palabra dice. Y yo voy a creer tu palabra, y así es que hoy me levanto y hoy vengo a declarar y agradecerte de una vez por lo que ya estás haciendo, y no lo ves, pero lo crees, porque Jesús le dijo a Tomás, son más dichosos, son más bienaventurados los que sin ver creyeron, porque él quiso ver primero para creer. El Señor lo tuvo que corregir y decirle, no es así. Hay más bendición en que tú te atrevas a creer lo que Dios te ha dicho. Y ya terminando, si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Yo creo que este versículo para nosotros como ministerio es fundamental, y me vas a escuchar hablarlo, predicarlo, enseñarlo, porque creo firmemente que cuando recibimos la abundancia de gracia y el don de la justicia, vamos a reinar. ¿Reinar sobre qué? Sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la destrucción. Dejamos de recibir, y no culpes más que el que dejó de recibir. Bueno, de hecho no culpes a nadie, porque Dios no te puso por juez. Pero vamos a concluir que hay gente que perdió la oportunidad de vencer porque dejó de recibir abundancia de gracia. ¿Cuánta gracia deberíamos de predicar? Toda, abundante. El versículo dice que reinó por un hombre la muerte. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Con mayor razón.
A veces me dan ganas de volver a grabar el tema y ponerle diferente título y ponerle un título que diga, el título de hoy se llama Con mayor razón. ¿Por qué? Porque si tú recibiste la abundancia de pecado y de muerte y fracaso, con mayor razón los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es el regalo inmerecido que te dieron para decir tú eres justo. ¿Sabes qué trae eso? Vas a reinar. Y le vas a decir a lo que ahora te está pasando en el nombre de Jesús, te sometes a la obediencia de Cristo, porque Él me llamó a reinar en vida por medio de un solo hombre que es Cristo. Glorioso, ¿verdad? Entonces hay libertad. Vamos a orar para terminar y déjame decirte antes de terminar que el Señor hoy quiere romper cadenas de cautividad. Te vas a fortalecer en el nombre de Jesús. Y la principal cautividad es la incredulidad. Por eso te decía, hay gente que puede estar en una cama de hospital, hay gente que está pasando ahorita una crisis, tal vez por este COVID-19 y esa enfermedad, que el Señor la reprenda. Gente que está cautiva por un fracaso matrimonial, gente que está en una deuda. No sé, nos enfocamos a veces en las cosas que son más comunes, pero puede haber alguien que está cautivo en su soledad. Y en esa soledad hay gente que ahorita está tirando la toalla respecto al matrimonio. Y dijo, ya no, hasta aquí. ¿Sabes qué es lo que el Señor te está diciendo? Dejaste que te cautivara un pensamiento que no va de acuerdo ni a la gracia ni a la fe que te di abundantemente. Y este es el momento que te ubiques una vez más y dile, Señor, dame, yo recibo abundancia de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Tú me quieres hacer el bien, me quieres amar, me has dado favor, me has dado misericordia. Y yo no la voy a desechar. Y por cuanto me la has dado y me diste el regalo de la justicia, voy a ver mi vida restaurada, voy a ver mi matrimonio restaurado, voy a ver a mis hijos prosperados, voy a ver mi vida libre de enfermedad, voy a salir de esas deudas y sobre todo se rompe el ciclo del pecado que ha atado el corazón. La abundancia de gracia y el don de justicia son la clave para reinar en vida. Así que permíteme orar y digámosle juntos, Señor Jesús, hoy vuelvo a la abundancia de gracia. Perdona mis pecados. Si le estás entregando tu corazón a Cristo, dile, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. No voy a desechar la gracia abundante que me has dado. No lo merezco, por eso se llama gracia. Yo sé que merezco quizás castigo, o merezco culpa, o me he sentido cargado, condenado, acusado, batallado con estas áreas, he luchado con los deseos de mi carne, mi corazón, pero hoy vengo, Señor. No vengo porque lo merezca, yo me he equivocado, pero me reconozco favorecido en Cristo Jesús, porque para esto me escogiste. Y me levanto y se rompen hoy yugos en mis pensamientos, se rompen cadenas que me han dicho que esto no va a cambiar. Hoy rechazo. Por eso, Señor, retomo la palabra en la que dijiste que la gracia me ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos que a ti no te agradan. Hoy lo retomo y dejo que la gracia, que es Cristo en persona, me enseñe que Él vio victoria cuando Él murió sobre mi vida. Él vio victoria sobre mi vida y la tomo. Tomo sanidad. El Señor te está hablando ahí en el lugar donde te encuentras y te está diciendo, yo empecé la buena obra y yo la voy a terminar. Si tan solo eres capaz de creer ahora, dice el Señor, si tan solo no botas esta palabra, si tan solo dejas que mi espíritu certifique libertad, porque no vine a condenarte. Este no es el ministerio de condenación. Este es el ministerio de justicia. Y Dios empieza a traer, sabes, mira a tus hijos llenos de esa gracia, mira a tu esposo lleno de esa gracia, mira a tu esposa, mira la promesa de Dios, mira tu cuerpo lleno de esa gracia. El favor de Dios te está alcanzando en sanidad. Se rompe todo yugo de enfermedades, desecho todo cáncer, es desecho todo quiste, es desecha toda obra que no procede del corazón de un Padre bueno y amoroso que entregó a su Hijo de tal manera. Papito, gracias por esta noche preciosa. Sé que hoy están sucediendo milagros. Sé que hay gente que estaba paralítica en sus pensamientos y hoy se para. Sé que hay gente, Señor, que estaba sorda y hoy se le abren los oídos para ver en fe
que tú vas a hacer y ya lo empezaste, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Porque cuando el pensamiento cambia, el arrepentimiento llegó, el cambio de mente llegó. Y ahora, Señor, hay arrepentimiento porque muchos están viendo tu mano y tu obra para salir del pozo de la desesperación. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Si le entregaste tu corazón a Cristo esta noche y lo recibiste, yo quiero invitarte a que nos lo compartas, que puedas escribir acá en el mismo Facebook y di: yo le entregué mi corazón a Cristo esta noche. Queremos orar por ti, queremos acompañarte en oración, bendecir tu vida también. Te invitamos a nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en este espacio de Facebook y en YouTube también, y los domingos a las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que puedas vivir la plenitud y el deseo de Dios, que es un Padre bueno para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo de la serie. Bueno, tú nos verás porque no te puedo ver, pero por la fe sé que estás ahí del otro lado. Dios te bendiga. Buenas noches.